Vamos esta mañana a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo y la predicación de esta mañana tiene por título La perla de gran precio y el tesoro escondido, aunque creo que en la escritura el título es al revés, creo que es el tesoro escondido y la perla de gran precio. Vamos a estar en el libro de Mateo, en el capítulo 13, donde hemos estado durante algunas semanas. Y el Señor ha estado enseñándonos en este capítulo, a través de una serie de parábolas, la forma de describir el reino. Y sabemos, porque lo hemos estudiado, porque lo sabemos en nuestro corazón, que Dios es el que reina sobre todo el universo y sobre toda esta tierra. En toda la existencia de esta su tierra, no ha habido un solo día donde Dios haya dejado de gobernar. La forma en que Dios hace esto posible ha sido de diferente forma, porque Dios interviene en el gobierno de la tierra a través de diferentes formas desde el día uno. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva y toda la historia de la humanidad ha sido a través de la intervención de diferentes personas que Dios ha asignado, como los patriarcas, los profetas, los sacerdotes, los reyes? Él interviene en el gobierno de su tierra, de la tierra, a través de todas estas personas. Incluso cuando nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra, cuando Él llegó a la tierra, Él estuvo gobernando y Él está a través de estos gobiernos, a través de los apóstoles, de la iglesia, asentando lo que hasta el día de hoy conocemos como su reino. Y por eso decimos que Él gobierna sobre esta tierra y Él es el Dios de esta tierra. Y hemos venido estudiando que Mateo describe en el capítulo 13, en las palabras de nuestro Señor Jesús, lo que es el reino de Dios. Y en esta sección el Señor describe el carácter del gobierno de Dios en esta tierra y cómo desde el tiempo en el que Jesús es rechazado hasta el día en el que el Señor regresará a la tierra, cómo es que su reino ha sido establecido y estamos en ese ínter en el que el reino de Dios se ha establecido en la tierra, pero no está en su plenitud. Y a través de estas 7 parábolas que hemos venido estudiando, en este caso van a ser, el día de hoy vamos a estudiar otras 2, llegaremos a la 6ª, hemos aprendido que las 2 primeras parábolas nos hablan acerca de la naturaleza del reino, de cómo estaba oculto, de cómo la gente en las generaciones pasadas no habían entendido lo que se trataba el reino. Hemos aprendido de la naturaleza que describe estas 2 parábolas, también a través de los suelos. ¿Se acuerdan que hablamos de 4 suelos de la parábola del buen sembrador? Y nos habla de cómo el reino tiene gente que cree y gente que no cree, creyentes, no creyentes. Después vimos el trigo y la cizaña y aprendimos que nos encontramos con que hay creyentes y no creyentes creciendo juntos hasta la cosecha final. Llegamos también y entendimos que la naturaleza del reino, de este reino que Dios tiene en esta tierra, abarca tanto bien y mal, porque existe el mal dentro del reino. Está ahí adentro del reino gente que obra mal porque es la cizaña que está ahí, que crecerá junta y que llegará el momento donde Dios las separará. Y ahora las 2 siguientes parábolas que vamos a ver esta mañana nos hablan del poder de Dios, del poder del reino y de cómo el Señor nos enseñará a través de el tesoro escondido y de la perla. Aprendimos también de la semilla de mostaza y de cómo crece y tiene grandes proporciones. Aprendimos de la levadura y de cómo se llenará toda la tierra de este reino de Dios y cómo influye toda la tierra. Y en estas 4 parábolas hemos estado viendo el reino en general, pero esta mañana vamos a ir a un siguiente paso, porque hemos visto lo que Dios habla de su reino, de cómo están los buenos, de cómo están también entre los buenos los malos. Aprendimos estas cosas, pero no hemos visto cómo nos apoderamos de ese reino.
Es decir, no hemos aprendido cómo es que tú y yo podemos hacernos cargo de ese reino. Es decir, apropiarnos de él. Y eso vamos a aprender esta mañana porque muy interesante lo que dice la Escritura en estas dos parábolas que vamos a ver. Porque ¿acaso nada más es nacer dentro de una familia para ser salvo? ¿Ha escuchado usted la expresión de yo soy cristiano desde pequeño, desde cuna cristiana? Hay gente que dice, yo vengo de una familia cristiana, todos son cristianos, por lo tanto yo soy cristiano también. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que si tú naces en una cuna cristiana, tú eres cristiano? ¿Cómo es que tú te apropias del reino de Dios? Es decir, ¿cómo participas del reino de Dios? Es que los judíos también, al nacer judíos, por el simple hecho de ser judíos, ¿son parte del pueblo escogido? Sí, pero no son poseedores del reino de Dios. Aprendimos, ¿se acuerdan de los nidos que están en las ramas? Que pueden estar ahí y se pueden beneficiar de estar ahí, pero no son partícipes de él. Así que llegamos a lo que es Mateo 13:44 y ese es el estudio de esta mañana. El Señor Jesús enseñando a través de parábolas nos está enseñando todo esto y hoy aprenderemos las siguientes dos parábolas. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso va por ello, va y vende todo lo que tiene y se compra aquel campo. Ahora, para entender un poquito esto, nosotros tenemos que estar familiarizados con lo que pasaba en este tiempo con estas personas. Nosotros no entendemos mucho esto de enterrar un tesoro. Porque digo, si tú y yo tenemos algo de valor, pues lo llevamos al banco. Lo depositamos a guardadito azteca, si tú quieres, ¿no? Pero en este tiempo, en este momento, estas gentes no tienen estos tipos de situaciones y entonces lo que ellos harían con algo que ellos consideran valioso, llámese como se llame, es enterrarlo. Por eso es que encontramos que el Señor dice que esta gente, esta persona está en el campo y se encuentra con un tesoro. Nosotros, si tienes acciones, bonos, inmuebles o lo que sea, pues tenemos un lugar a donde ponerlo, ¿no? Pero ellos no tenían y no era usual que los hombres tomaran las cosas de gran valor y las entregaran a alguien más, sino más bien las enterraban. En particular en este lugar en Palestina, porque es un lugar donde constantemente hay guerras en ese tiempo. Constantemente, una tras otra, hay guerras, hay batallas. La historia está plagada de ejemplos que nos dicen que después de una batalla hubo otra y otra y otra, y era inevitable que los pueblos conquistadores vinieran y robaran y saquearan y se llevaran todo. Y entonces las personas tomarían las cosas valiosas de su casa y las enterrarían en el campo. Yo sé que usted y yo hemos escuchado historias incluso del tiempo de la revolución de nuestro país, donde en alguna hacienda, en algún lugar, gente enterraba monedas de oro, cosas valiosas. Igual estas personas tomarían las cosas valiosas, llevarían al campo y después, con la esperanza de recuperarlas después, las enterraban. La tierra era una verdadera bóveda para algunos. Así que tenemos a este hombre que está en el campo, no sabemos qué hace ahí, lo que sabemos es que está trabajando en el campo por alguna razón. Por lo que leemos, es un campo ajeno, no es de él, porque leímos que va a ir a vender todo lo que tiene para poder comprar ese campo. Y entonces este hombre, no sabemos por qué está ahí, pero está de alguna manera empleado, trabajando en este campo. Y mientras está trabajando el campo, mientras está arando, labrando el suelo o lo que sea, se encuentra con un tesoro enterrado. Hace unos meses atrás estaba yo aquí, cerca de aquí. No sé si para algunos que vienen de la parte de aquí, de Peñuela, han visto, hay un AutoZone por acá, en el bulevar. Justo enfrente del AutoZone hay una galera grande. Estábamos haciendo un presupuesto hace unos meses atrás y me decía, tiene usted que subir a la parte alta. Y le decía, ¿el vecino nos dará permiso de subirnos? Sí, yo creo que sí. No hay nadie, dice, porque
Hace unos días estaban los albañiles ahí y de la noche a la mañana desaparecieron todos. Dije, caray, pues ¿qué pasó? Dice, parece ser que escarbando encontraron un tesoro. Parece ser que encontraron unas monedas de oro y dejaron picos, palas, se fueron todos. Imagínate, se encuentran ollas de oro. Ay, regrésate por el pico. No, qué pico ni qué nada, hay que se quede todo. Seguramente hemos escuchado alguna historia así. Ese hombre está trabajando, ¿qué está haciendo? No lo sabemos. Pero lo que nos llama la atención de esto, lo aprenderemos porque el Señor Jesús nos lo enseña aquí, es que este hombre dice que vuelve a enterrar todo, vende todo lo que tiene para poder comprar ese campo, para poder obtener ese tesoro. No sería raro encontrar algo enterrado. ¿Recuerdan el ejemplo del Señor Jesús en la parábola de los talentos, allá en Mateo 25, si lo ha leído alguna vez? Que el Señor le da a sus empleados, a sus siervos, a uno le da una cantidad de talentos, a otro le da otra, y a otro, un tercero, le da otra, y este baila en tierra, temeroso. No lo pone a producir, sino que va y la entierra. Los otros la pusieron a trabajar y sacaron provecho, pero este hombre temeroso va y lo entierra. Así que no era algo raro para los que escuchan esto, que el dinero se lo hubiese encontrado este hombre enterrado en un campo, era algo muy común. De hecho, el historiador Josefo, para aquellos que les gusta la historia, escribe y dice que el oro y la plata de los judíos la atesoraban de manera subterránea para soportar los estragos de la guerra. Era algo común. Así que habría gente arando en el campo, cavando, para los fines que fueran, y de repente algunos encontraría algún tesoro por ahí. Y la parábola, en este momento, quiero que meditemos en este punto. La parábola parece ser que presenta un problema de ética, porque Jesús dice, hay un hombre que está trabajando en un campo, se encuentra un tesoro, lo vuelve a enterrar, se va, vende todo y compra el campo. Y de repente ha habido gente que dice, ¿cómo es posible que Jesús enseñe este tipo de enseñanza no ético? ¿Cuál sería la cosa más ética de hacer en este caso? Sacar el tesoro, llevárselo al dueño del campo y decirle, oiga, encontré algo en su campo, ¿no? Eso podría ser lo más ético. Y la gente tendría este problema de decir, a ver, ¿cómo? Pero ¿cómo es que enseña este tipo de cosas? Bueno, ¿qué está mal en este hombre? Lo que podemos leer es que este hombre descubre el tesoro, lo esconde, sin decirle al dueño del campo, va, vende todo y lo compra. Dicen algunos, lo que debió haber hecho era sacarlo, llevárselo y decirle, aquí hay un tesoro que encontré en tu campo. Y aunque ese no es el punto principal de la parábola, es necesario aclararlo porque algunas personas luego se quedan y dicen, no, pues eso como que no está muy bien, pero desconocemos la ley rabínica que decía, cuando una persona se encuentra fruta o dinero esparcido en algún lugar, el que lo encuentra se lo queda. Y la ley rabínica te excusaba si tú vivías esa situación. Cuando los judíos escuchan a Jesús decir que este hombre se encuentra el tesoro, lo guarda, va, vende y regresa, no tienen ningún problema porque ellos conocen esta ley. En todo caso, el tesoro que está oculto en el campo no pertenece al hombre que posee el campo, porque si así fuera, no lo vende. ¿Cierto? Él lo andaría buscando o él ya lo habría sacado. Porque si tú sabes que en tu terreno hay un tesoro escondido y viene alguien que ha estado trabajando en él y de repente te dice, oye, te lo compro, tú dices, ¿y ahora? Y entonces, en todo caso, el dueño del campo actual no es el dueño del tesoro. Porque si así fuera, no vende el campo. Ya hubiera sacado el tesoro. No sabía que estaba allí.
No había hecho el esfuerzo por descubrirlo, por sacarlo. No hay duda de que pertenecía a alguien más que lo enterró ahí y que tal vez murió en la batalla, que tal vez murió por accidente, pero no pudo recuperarlo. Así que el dueño original del tesoro no es este actual dueño. Por lo tanto, el que lo encontró tiene tanto derecho como él. Entonces no hay un problema de ética. Otro punto que resalta es que este hombre que encuentra el tesoro es un hombre justo. Si no fuera así, cuando se encontró el tesoro, se habría ido con el tesoro. ¿Qué necesidad hay de comprar el campo? ¿No? Este no es mexicano. Este no era albañil como los que le comento. Yo tengo un amigo con el que crecí yendo a la escuela con él desde la primaria y hasta la preparatoria, que un día, cansado de que los albañiles no habían ido por algunos días, él, enojado, se pone a escarbar para terminar lo que están haciendo y ¡prac!, le pega una olla y resulta que tiene monedas de oro y emocionado sigue cavando y llenó la batea de su camioneta, brother, con ollas. Se volvió de un día para otro millonario. Ya que no venga nadie a trabajar. Este hombre dice que descubre, lo tapa, va, vende todo y viene y compra el campo. Un hombre justo. No sabemos si a lo mejor el terreno era de su suegro o de algún familiar o algo. Ni siquiera sacó dinero o digamos monedas de oro del tesoro para comprar el campo. ¿Me va siguiendo? Se encuentra el tesoro y ni siquiera toma del tesoro y dice, de aquí lo compro. No, lo esconde, lo tapa, va, vende todo y entonces viene y lo compra. El punto muy interesante. No hay falta de ética aquí. El punto de la parábola es que aquí hay un hombre que encontró algo tan valioso que vendió todo lo que tenía para conseguirlo. Ese es el punto de la parábola. Estaba tan feliz, tan extasiado, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir el tesoro. La segunda parábola, Mateo 13, 44, 45 y 46. Solo la estamos leyendo, todavía no entramos en detalle. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y cuando leemos que este reino de los cielos es semejante a un mercader, entendemos que un mercader es un comerciante que compra y vende, es decir, un negociante, alguien que compra para revender, es un mercader, un mayorista, por así decirlo. Y este hombre anda buscando perlas finas. Ahora, esta es otra cosa muy común en los días de Jesús, porque muchas personas invertirían su dinero en perlas. Digámoslo así, las perlas de aquel entonces son los diamantes de hoy en día. Las perlas eran las gemas más valiosas disponibles en ese momento en el mundo. Si tenías perlas, tenías fortuna. ¿Has escuchado la expresión? No, ese quiere las perlas de la... Es una expresión así de, no, ese quiere mucho, ¿no? Ahora, era increíble por lo común que era y por lo tan bien pagado que eran las perlas, que la gente hiciera cosas sorprendentes para buscar estas perlas. En el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico, en el Océano Índico, se tienen registros de que se pagaría mucho dinero por las perlas y mucha gente murió tratando de sacar las perlas. ¿Por qué? Porque no había el equipo de buceo que hay hoy en día para sacarlas. ¿Saben qué hacían? Irían a algún lugar, se amarrarían a una cuerda, a unas piedras y se aventarían para que las piedras los llevaran al fondo. Obviamente tienen que aguantar la respiración y estarían y sacarían lo más que pudieran. Pero te avientas al fondo del mar en aquel entonces sin radares, sin conocer nada y no sabes si hay tiburones o lo que sea que haya allá abajo. Y muchos no aguantarían y muchos morirían. Entonces era algo muy arriesgado. Una vez descubierta alguna perla
por la belleza que tuviera, tendría un valor incalculable. Eran tan valiosas que aún el Talmud dice que las perlas no tienen precio. Los egipcios adoraban las perlas, a ese grado de adorar las perlas. Cuando las mujeres querían mostrar sus riquezas, sacarían sus perlas. Mire lo que dice Primera de Timoteo 2, versículo 9. Estamos aprendiendo el por qué Jesús hace esta comparación con el reino de los cielos a una perla de gran precio. Primera de Timoteo 2:9 dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. El historiador dice que Lolia Paulina, esposa del emperador Calígula, ¿sí lo pronuncié bien? Un día salió vestida con tantas perlas, yo no sé cómo él saca estas cifras, pero él dice, el historiador, que un día esta mujer salió vestida con tantas perlas en su vestimenta, en sus manos, en su cabello, en sus aretes, que la fortuna que ella traía era aproximadamente, hicieron cálculos como de 36 millones de dólares. Yo no sé de dónde saca la cifra, pero es algo así como, las perlas era algo impresionante. El que tenía perlas era alguien muy rico. Otro historiador escribe y dice, Cleopatra tenía 2 perlas, cada una valía $500,000. ¿Cómo sacaban el cálculo? ¿Quién sabe? A lo mejor por la cantidad de personas que murieron tratando de sacarlas, yo no sé. Dicen que cuando los emperadores romanos querían lucir su riqueza, tomarían perlas y las echarían en sus vasos, en algunos vasos, y las disuelven o las disolvían con vinagre, luego lo pasaban al vino y se las tomaban para lucir y decir, mira cuánto dinero tengo tanto que hasta lo tiro. ¿Ha escuchado de gente que es muy rica, que se baña en champaña? Algo así. Jesús dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La perla es algo en ese momento de gran valor. Él está tratando de comparar al peor con el de mayor precio. No le des lo más valioso a un cerdo, esa es una tontería. De esa forma eran percibidas las perlas, algo que nosotros solamente podríamos comprender hoy en día como comparado con los diamantes. Digo, yo nunca he tenido un diamante, nunca ni lo he visto de cerca, para serle sincero. Alguien por ahí me dijo, le acabo de regalar a mi esposa un anillo de diamantes. Y yo decía, wow, ¿cuánto te costó? Me costó el puro anillo, me costó más de 50,000 pesos. Y es uno chiquito. Este hombre anda buscando perlas finas. Tú podrías enterrar tu dinero o podrías invertirlo en perlas o en propiedades. La única cosa que no debes hacer o que no debías hacer, y creo que hasta la actualidad se puede aplicar, es que un inversionista inteligente no invertiría todo su dinero en una sola cosa. Es interesante observar que en ambos casos, eso es exactamente lo que los dos hombres hicieron. El primer hombre vendió todo y compró el campo. Y el segundo hombre vendió todo y compró la perla. Ahora, cuando tú tienes una perla, dices, wow, es muy valiosa. Cuando tú tienes un diamante, dices, wow, es algo muy valioso. Pero ¿qué hace un diamante por ti o para ti? ¿Te da paz? ¿Te trae alegría? Pues a lo mejor momentánea, ¿no? ¿Puede hacer algo por ti el diamante? No creo. ¿Puede resolver tus problemas? A menos que lo lleves a Peñuela, ¿no? No sé si me entiendan, ¿no?
Pero estos dos hombres, uno vende todo y compra un campo, y el otro vende todo y compra la perla. Los buenos inversionistas dicen que no puedes invertir todo tu dinero en una sola cosa. Y estos hombres fue exactamente lo que hicieron. Ahora, a través de estas dos parábolas vamos a aprender 6 puntos que creo que pueden traer a nuestra vida una enseñanza para enriquecerla. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, número 1, el reino de los cielos no tiene precio en valor. Es algo que no tiene precio. Ambas parábolas están diseñadas para enseñarnos el valor, escuche, incomparable del reino de Dios. Y cuando hablamos acerca del reino del Señor, estamos hablando de la salvación, estamos hablando de Cristo, estamos hablando el don de la salvación que Él da, el conocimiento de Dios a través de Jesucristo, lo precioso que es estar en su reino, lo precioso que es tener comunión con el Rey. La bienaventuranza del reino es tan valiosa que es el bien más valioso que jamás se pueda encontrar. Y déjeme decirlo con todo respeto, y solamente una persona tonta no está dispuesta a vender todo lo que tiene para obtenerlo. Nada se compara en valor. De repente está ahí y dices, lo he encontrado. Yo he sabido de gente que cuando encuentra algo que ha buscado durante mucho tiempo, va, empeña, pide prestado, vende y hace todo lo imposible y va y compra, qué sé yo, el producto que haya buscado toda su vida. Porque dice, es que ahora está aquí, ahora lo quiero. En Cristo y en su reino hay un tesoro más allá de la comparación, más allá de la concepción. Hay un tesoro que es incorruptible, incontaminado, inmarcesible, eterno. Un tesoro celestial que está disponible al alcance ahí en el campo, ahí está. El problema es que en este mundo en quiebra, perverso, pobre, un tesoro suficientemente grande para enriquecer eternamente a todos los habitantes pobres, miserables, ciegos, desnudos de la tierra, el mundo no lo ve. Este tesoro que tiene salvación, perdón, amor, alegría, paz, virtud, bondad, gloria, vida eterna. Este tesoro que es la salvación y esta perla, el Señor los equivale, los compara al reino de los cielos, al reino de Dios. De todas las excelentes perlas en el mundo, de todas las cosas que podrían estar en un campo, la salvación supera a todas ellas en su valor. Qué joya, qué tesoro. ¿Y cómo es que el mundo sabe tan poco de esto? No comprende en absoluto. Porque se envuelve en tantas cosas vanas, porque el mundo anda detrás de tantas cosas sin valor. Pero el reino de Dios es un reino, como les dije hace un momento, como punto número 1, no tiene precio. El segundo punto es que el reino no está superficialmente visible. El reino de Dios no está superficialmente visible. ¿A qué me refiero con esto? A que el tesoro estaba oculto, a que la perla de gran valor tuvo que ser encontrada. Ese hombre se dedicó a buscarla. No se trata solo de pasar el tiempo en la superficie, porque el tesoro no es evidente para los hombres. El valor y la preciosidad del reino de los cielos, el valor inapreciable de la salvación, no es vista por los hombres. A pesar de que está ahí, no la ven, no la miran con los ojos. El mundo, por eso cuando nos ve a ti y a mí, no entiende, no comprende por qué adoramos, no entiende por qué damos todo por Jesucristo, no entiende por qué queremos vivir y obedecer a un código de ética y de reglas que va en contra de nuestros deseos e impulsos más profundos. La gente dice, es que no te entiendo, es que no concibo por qué tú quieres estar haciendo esas cosas, por qué estás viviendo esa vida, por qué te inhibes, te prohíbes, perdón, de estas cosas, y no entiende que cuando nosotros hemos encontrado este tesoro, no nos importa nada más.
Para ellos el precio es muy alto y no están dispuestos. El reino no está superficialmente visible. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Se las voy a leer en dos versiones. La primera de ellas es Reina Valera, 1960. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La segunda versión es Palabra de Dios para Todos y dice: el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. La gente que tú y yo conocemos, que no conocen del Señor, que no han tenido un encuentro con Él, que no han descubierto esa perla preciosa, ese tesoro escondido, no puede comprender. Dices que no me cabe en la cabeza que te hagan y te hagan y te hagan y tú perdones y perdones y perdones. No me cabe en la cabeza que tú sigas con esa actitud. Segunda de Corintios 4:4, otra escritura, donde nos deja ver la razón por la que el mundo no puede entender esto. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios, y llamo su atención, que es Dios con una D minúscula, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa misma en otra versión: el Dios de este mundo. Otra vez, recuerde que cuando es D minúscula, no está hablando del Dios de la Biblia. Ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. A pesar de que el mensaje ha llegado y la palabra está aquí, ellos no la ven. Son ciegos. ¿Por qué? Porque esto es algo que no está superficialmente manifiesto. En ambos casos, uno, hay una búsqueda. La otra fue un descubrimiento y hubo un seguimiento de lo que se había descubierto. La gran mayoría de la gente no se molesta en mirar más allá de la superficie. Están tan ocupados perdiendo el tiempo con las chucherías, las baratijas, los juguetitos, las piedras que se encuentran en la superficie y nunca llegan al tesoro debajo. Por eso Mateo 7:14 dice lo que dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No está en la superficie nada más. Por eso les reitero una y otra vez, amada familia, hermanos, el ser cristiano no es solamente decirlo. La semana pasada o antepasada decíamos que hay, no me acuerdo cuántos millones de personas en el mundo que se dicen ser cristianas, pero de esos millones que dijimos que se dicen ser cristianas, ¿cuántos son verdaderamente cristianos? Porque la gente tiene la idea equivocada y falsa que le han vendido, que solamente por venir a una reunión, por estar en un lugar, por leer la Biblia, tú ya eres cristiano. Ser cristiano es mucho más allá de estar en un lugar y de leer la Biblia o traer tu Biblia bajo el brazo. Ser cristiano es realmente ser como Cristo, con tus actitudes, con tus acciones, con tus pensamientos. Como Cristo, que cuando lo maldijeron no regresó la misma. Cuando le hicieron no hizo lo mismo. No está ahí nada más en la superficie. Pero hay tanta gente que solamente ve lo superficial, pero no quiere profundizar en la verdad. Lucas capítulo 13, versículo 24.
Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es la misma idea de la perla. Mientras está oculta, en el sentido de que el hombre no la ha sacado del fondo del mar, no la han descubierto, pero una vez que la descubren harán cualquier cosa por tenerla. El Señor Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 5, acompáñame allá. Juan 5, versículo 39. El Señor Jesús dice, y esto es algo que debemos hacer todos. Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Escudriñad las Escrituras. ¿Entiende lo que es escudriñar? Es profundizar, es ir más allá de lo que simplemente, ¿cuánta gente simplemente abre la Biblia y lee algo y dice, ay, qué bonito? Pero ¿cuántos realmente estudian la palabra? ¿Cuántos realmente, permítame la expresión, se echan un clavado en la Escritura? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego el 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Tienen que escudriñar, tienen que darse cuenta lo que hay ahí. Por eso Juan 1, regrésese unos capítulos, Juan 1, versículos 10 y 11, dice que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí estaba, pero no se dieron cuenta. No está en la superficie, tiene que venir de un deseo que el mismo Señor pone en cada uno de nosotros para profundizar en esto. El tercer pensamiento es que el reino se apropia de manera personal. Las dos parábolas que acabamos de leer nos dejan ver que hay dos hombres. Estamos tratando con dos individuos por separado y cada uno de ellos encuentra algo específico y se apropia de ello. Esto es muy importante. Esto es para demostrar que se puede estar, escuche, en el reino, bajo el dominio de Dios y no ser miembro del reino. Al igual que una gran cantidad de personas en la iglesia que no son cristianos. Por eso Mateo 8, cuando Jesús habla y dice, en Mateo 8, no tengo la escritura, pero le recuerdo, usted se acordará, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será el llorar y el crujir de dientes, ¿se acuerda? En otras palabras, hay algunos judíos que a pesar de que son judíos y a pesar de que están bajo el pacto de Dios con Israel, van a renunciar a todo lo que esto significa y nunca llegarán a conocer a Dios personalmente. Por eso Pablo en Romanos 2 dice que la circuncisión no es de la carne, sino del corazón. Y también escribe y dice en Romanos 9 que no todo Israel es Israel. Y yo me he topado con gente que me dice, no, pues toda mi familia es cristiana, yo soy cristiano también, pero no es verdad. Esto es personal. Me acuerdo que me decía uno de mis tíos, se lo he contado anteriormente, que me decía, tengo un sobrino que es sacerdote, católico, y tú eres pastor. Eso quiere decir que entonces pues ya nosotros ya tenemos pase libre, entrada directa. Yo le decía, no, o sea, esto es personal, esto no es así. O sea, no porque el hecho de que tu papá sea o tu mamá sea, quiere decir que en automático tú lo eres. Podría ser judío, pero nunca ser un verdadero miembro del reino.
Y lo mismo es cierto hoy en día. Hay tanta gente aquí en esta tierra, pero nunca se ha apropiado del reino. Porque no es suficiente estar bajo la influencia de la iglesia o del cristianismo. Por así decirlo, podríamos ser nidos en las ramas. La semana pasada, cuando estudiábamos la parábola de la semilla de mostaza, dijimos que crece y los árboles, los pájaros vienen y hacen sus nidos y participan de la bendición que es estar ahí, pero no son parte de. ¿Y cuánta gente hay que es así? Que se beneficia, que se regocija con las bendiciones, pero no es parte de. Tiene que haber una apropiación personal y en algún momento en el tiempo, con el fin de hacer esto, los hombres y las mujeres deben llegar al punto en el que se den cuenta del valor que realmente tiene el reino de los cielos. La gente pasa el tiempo buscando cosas que no son valiosas. El libro de Job tiene una referencia muy buena acerca de esto. Y permítame, por favor, leerles. Acompáñenme, es el libro de Job en el capítulo 28. Y permítame leerles una porción. Se las voy a leer en palabra de Dios para todo. Yo sé que usted tiene la Reina Valera, pero permítame leérsela en esta versión. Usted sígame con la suya. Voy a leer del versículo 1 al 12 y escuche con atención lo que Job escribe acerca de esta situación. Cuando la gente se pasa buscando cosas que no van a traerle ningún beneficio eterno. Mire lo que escribe Job. Job capítulo 28 versículo 1. Existen minas de donde se saca la plata y lugares donde se refina el oro. Se extrae el hierro de la tierra y se funde una piedra para hacerla cobre. El minero lleva luces a la mina y busca mineral hasta en el último rincón, en profunda oscuridad. Los mineros abren túneles lejos de donde vive la gente, donde nadie ha estado nunca. Se sostienen con sogas, lejos de otros seres humanos. Se balancean para arriba y para abajo. Tierra que produce alimento, pero debajo está revuelta por el fuego. Allí hay rocas de zafiro y el polvo tiene oro. Ni las aves de rapiña conocen el camino, ni el halcón lo ha visto. Los animales más indómitos no han caminado por esos lugares. El león no ha pasado por ahí. El minero excava las duras rocas, voltea montañas enteras, hace túneles a través de las rocas y encuentra toda clase de piedras preciosas. Hace represas en las fuentes de los ríos y saca a la luz cosas que estaban escondidas. Y luego el 12 y dice, y en cuanto a la sabiduría, ¿dónde encontrarla? ¿Dónde está la sede de la inteligencia? El hombre ignora el camino que lleva hacia ella, no se encuentra en este mundo. Si usted quiere saber el valor real de las cosas de la vida, no las vamos a encontrar en esos lugares ni en esas cosas. Las vamos a encontrar en la revelación de Dios. Dios ofrece a los hombres lo que es realmente valioso. Y es increíble lo que los hombres hacen para obtener todas estas cosas. Estaba leyendo y estudiando acerca de los diamantes. Es increíble todo lo que hacen y todo el proceso para llegar a un diamante. ¿Y qué hace un diamante? Cuando ya lo tienes. Siguiente pensamiento. El reino es una fuente de alegría. Y esto está muy interesante porque el versículo 44 dice que el hombre cuando encontró el tesoro, vendió todo para comprarlo. Se llenó de gozo. Bueno, ¿quién no se llena de gozo de encontrarse un tesoro, no? Imagínate. Dice que estaba lleno de gozo, una alegría, una adicción. Imagínate, no sé, ¿te has encontrado algo? De repente así de valor. Encuentras algo tirado ahí, dices, wow, no lo esperabas. O, vamos, revisas los pantalones o algún saco y de repente te encuentras un billetito que no esperabas y dices, oh,
Mujeres tienen que entregárselo a sus esposos, ¿ok? Sí, claro, claro, claro. Porque mi señora me dice, no, eso es de la lavandera. No, 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 no. Es del Señor. Este hombre estaba feliz. Y algo que yo he pensado durante todos mis años de conocer al Señor es que, y ese es un pensamiento propio, ¿eh? Yo creo que no debe existir un cristiano, escuche, malhumorado, frustrado, deprimido, sino el cristiano tiene que ser alegre, gozoso. Ahora, ¿quién no ha pasado por esos momentos, no? O sea, ¿quién no ha de repente, dices, ¿qué tienes? No, pues es que estoy. Es verdad, pasamos por momentos, pero no es nuestra forma, no es nuestro común. ¿Qué tienes? Pues es que no tengo para pagar, no, estoy preocupado por eso. Bueno, ve y llévalo en oración, descansa en el Señor, pero no puedes vivir así. Has encontrado el tesoro más extraordinario que pueda existir. El Señor sabe acerca de este gozo. Mire lo que dice Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. ¿Conoces a alguien que se dice ser cristiano, pero es bien gruñón? Yo sí. A veces lo veo en el espejo. Luego me dicen, tienes cara de enojón, tienes cara de gruñón, pero eres buena onda. Tengo un problema. Mi papá se le hacía aquí ¿cómo se dice? ¿Ceño? No de señora, ¿no? Sino de ceño sí, el ceño fruncido, ¿no? Sí. A veces voy manejando y me doy cuenta y me volteo a ver al retrovisor y voy a decir, y ese es pastor. ¿Dónde está el gozo del Señor, no? Juan 16:24. Dele vuelta a la hoja. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo. Romanos 14. Acompáñame a Romanos. Romanos 14. Pablo escribe y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dele vuelta a la página, Romanos 15, versículo 13. Que Dios, quien da esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma. Este hombre descubre el tesoro y está tan feliz que va y vende todo lo que tiene para ir a comprar el terreno para sacar ese tesoro. Le reitero, no es un hombre injusto, malo, que se llevaría el tesoro y diría, ahí se ven. El reino es la fuente de la verdadera alegría. Por eso este hombre vendió todo lo que tenía para obtener ese tesoro por su propia cuenta.
Debemos ser las personas más felices de toda la tierra porque hemos encontrado ese tesoro. Que, imagínate, ser felices en medio de esta situación, gozarnos en medio de esta situación. Hay un quinto principio. Al reino se llega de diferentes circunstancias. Todos llegamos de diferentes situaciones. El caso está en estos dos hombres. Ambos encuentran algo de gran valor y entienden su valor, y ambos casos están dispuestos a pagar cualquier precio por ello. Pero hay una gran diferencia. En uno se lo encuentra y el otro lo andaba buscando. El hombre en el campo lo más probable es que estuviera trabajando y se topó con una fortuna. Y así hay personas que entran al reino de esta manera. El apóstol Pablo un día va camino a Damasco haciendo lo que él tenía que hacer. Iba por los cristianos, los iba a traer de regreso y Dios lo confronta y fue redimido. Él de alguna forma estaba arando su campo. Se tropezó con esta fortuna. La mujer samaritana tenía sed y bajó al pozo a conseguir un poco de agua y se encontró con el agua de vida eterna. El ciego de nacimiento, todo lo que realmente quería en la vida era ser capaz de ver, y vio la luz del mundo. Algunas personas han llegado a iglesias solamente para burlarse del predicador, y entonces Dios los confronta y su vida cambia para siempre. Algunas personas así llegamos. Y luego está el otro que andaba en busca de. Y si bien es cierto que la Biblia dice que nadie busca a Dios, que todos nos hemos ido por nuestros caminos, también es cierto que Dios pone en el deseo en el corazón del hombre de buscarle a Él. Este es como el eunuco etíope allá en Hechos 8, como Cornelio en Hechos 1, como Lidia en Hechos 16, como el carcelero en Filipos en Hechos 16 también, como los de Berea que decían, ¿cómo dices, Pablo, que dice la Biblia? Dice así, a ver, espéranos tantito. Iban y buscaban, ¿por qué? Porque tenían hambre de Dios. Todos llegamos de diferentes maneras. La gloria es de nuestro Señor, porque en su bendito amor y en su gracia Él nos ha permitido encontrar este tesoro. Hay personas que entran al reino, por así decirlo, y solamente es por un decir, porque se topan con Él, como si fuese por accidente, pero es solamente una manera de expresarlo, porque Dios en su plan maravilloso así lo tenía asignado. Y hay gente que Dios deposita en ellos, en su corazón, el buscarle, y entonces lo encuentran. Y viene a mi memoria a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? No el de la Biblia, sino el muchacho que entró aquí un día. Aquel joven, ¿se acuerdan? ¿Te acordarás? Que un día se paró en la puerta y me dijo, ¿puedo entrar? Venía todo sucio, todo mal, y estuvo con nosotros unos meses y después el Señor lo llamó a cuentas. Y aunque nadie puede asegurar que él haya sido salvo, porque nosotros no sabemos eso, sabemos que Dios le condujo. Y si él se puso a cuentas con el Señor, él estará en su presencia hoy. Y el último punto de esta predicación es que el reino se hace personal por una transacción. Escuche, en ambas parábolas la palabra compra está involucrada. Uno encuentra, tapa, corre, vende todo para comprar el terreno. El otro descubre la perla y dice, tengo que tenerla, va y vende todo y la compra. En las dos parábolas está involucrada esta palabra, esta transacción. Ahora creo que es entendible que el reino de Dios
tiene un costo. No lo compramos con dinero. Pero lo que quiero decir es que conlleva un precio. De hecho, la Biblia nos habla y nos enseña que no se compra la salvación con dinero. Un hombre rico no puede pagar su salvación, como un camello no puede entrar por el ojo de una aguja. La Biblia nos dice que la salvación es un don gratuito de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. No lo puedes comprar con dinero y no lo puedes obtener con obras, pero tiene que haber un intercambio, un renunciar a todo lo que tienes. Esa es la esencia de la transacción de la salvación. Renuncio a todo lo que tengo y Dios me da a mí todo lo que Él tiene. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Esto ya lo estudiamos unos meses atrás. Lucas 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ok, aquí está el precio. El precio es tu comodidad. ¿Quieres seguirme? Tienes que saber que no hay comodidad. Y esto choca con lo que se enseña falsamente. Ven y todo se va a arreglar. Se van a acabar tus problemas. Pare de sufrir. No sufra más. Jesús le dice: ¿quieres seguirme? Nada más te quiero aclarar. No tengo dónde recostar la cabeza. No hay comodidades. ¿Usted cree que Dios nos ha llamado a estar bien aquí en esta tierra? Gozamos de su gracia y de su bendición. Pero la bendición será cuando vayamos a su presencia. Aquí hay dolor, aquí hay llanto, ¿o no? Desde pequeños. Sí, ya entendimos. Versículo 59, ahí mismo donde estamos. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. No hay trato. El primer tipo no daría su comodidad y ese segundo no daría el dinero de su herencia. Porque lo que está implícito ahí es: deja que se muera mi papá, que reciba la herencia y entonces te sigo. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No se puede arar surcos, escuche, mirando hacia atrás, porque vas a perder el rumbo. Este tipo no puede renunciar a la familia. La salvación no se obtiene con dinero, con acciones. Ese no es el factor de la salvación. Pero el indicativo es estar dispuesto a hacer la transacción de la salvación. Es cuando dices: no hay nada en este mundo que me estorbe para realizar esa transacción. Jesús dijo en Mateo 10:37, no lo busque, yo se lo leo: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Otra parte de la escritura, Jesús dice: toma tu cruz, sígueme. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Ahí está la transacción. Usted renuncia a todo lo que es y recibe todo lo que Él es.
Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ahí está, y tome su cruz y sígame, ahí está. ¿Quieres? Niégate, renuncia. La salvación es un acto en el que el cambio de gobierno en tu vida se da. Jesús le dice a un joven rico que llega a verlo, ¿se acuerdan? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué le dice Jesús? Fácil. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, sígueme. ¿Y qué sucede? No, ¿por qué? Porque era muy rico. Entonces, si yo le doy todo mi dinero a los pobres, ¿yo seré salvo? No. Entonces, ¿se salva uno dando el dinero a los pobres? No. Cuando tú haces la transacción de renunciar a tu voluntad y rendir tu vida a Cristo, afirmar que Él es el Señor, porque acuérdense, todo el mundo quiere al Salvador, pero no todos están dispuestos a abrazar al Señor. Creo que cuando nosotros entramos a la salvación del Señor, no acabamos de entender por completo todo lo que conlleva. Pero creo que la verdadera salvación está marcada por una voluntad de hacerlo a medida que se desarrolla esa comprensión. Porque Jesús nunca dice, serás salvo cuando dejes tu pecado, cuando dejes de consumir el alcohol, cuando dejes de golpear a tu esposa, cuando dejes de discutir, entonces ven a mí. No, no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque no podemos hacer esas cosas sin Él. Lo que sí podemos es rendir nuestra voluntad y nuestras fuerzas y permitir que esa transacción se realice, abandonarnos a su voluntad y ponernos bajo su señorío. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 3? Yo era fariseo de fariseos. Dice que él era judío de cepa, no de cepa donde, no, es con C y significa de linaje, ¿no? Él era un judío hecho y estudió a los pies del maestro Gamaliel. Y Pablo saca sus credenciales, dice, si alguien me quiere presumir, permítame decir quién soy yo. Fariseo de fariseos, judío de cepa, estudiado a los pies de Gamaliel, y empieza a sacar sus credenciales. Y luego, ¿qué dice? Y todo eso lo tengo por basura. ¿Qué hizo? Una transacción. Cambió todo lo que él tenía para entrar en el reino de los cielos. Espero que entienda que no estoy diciendo que usted tenga que hacer algo para ganar el reino de los cielos. Eso es imposible. Eso es de gracia. El Señor nos los concede. Pero lo que le estoy diciendo es que debemos realizar ese renunciar a nuestras vidas y de esta forma caminar. Venden todo lo que tienen estos dos hombres con tal de obtener esto. Renuncian a su propia justicia, a sus recursos, a su voluntad, se abandonan a la afirmación de la soberanía de Jesucristo, no entendiendo al principio todo lo que implica, pero caminando en fe, reconociendo que Él es el Señor. Oye, es que el precio, es que conocer a Dios vale la pena todo, porque la gran mayoría de nosotros no pensamos más allá de 5, 10, 15 años y estamos sumergidos en este mundo que nos tiene envueltos en una cultura de pensar solamente en qué voy a hacer mañana y qué va a pasar dentro de 15 años o qué vamos, pero nadie está pensando en una eternidad y nadie está pensando que pueden morir hoy. Porque cuando tú y yo nos levantamos por la mañana, nadie hizo conciencia de que tal vez hoy sea el último día de nuestra vida. Y nadie, casi nadie, perdón,
me cuesta a veces, me involucro mucho en el afirmar cosas pero casi nadie está pensando en, ¿y si yo muero hoy? Y si hoy el Señor dice, ven a mí, vamos a hacer cuentas tú y yo. Jesús pone un ejemplo en Lucas 14 de un hombre que va a construir una torre. ¿Lo ha leído? Dice que se sienta y hace cuentas. O el rey que va a salir a la guerra y dice, vamos a hacer cuentas. ¿Cuántos hombres tenemos? ¿Cuántos son aquellos? ¿Mandamos un emisario de paz o le entramos a la guerra? Calcula el costo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que te des cuenta que el reino de Dios vale la pena todo. Se los he dicho muchas veces. Seguir a Cristo te cuesta todo. Familia, te cuesta popularidad, te cuesta todo. Si estás dispuesto a morir, entonces puedes nacer de nuevo como cristiano. Es más, la semilla no puede producir un fruto si no muere primero. Si tú y yo no morimos a nuestro yo, nunca va a poder haber fruto. Oremos. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Te doy gracias porque nos has permitido conocer, Señor, de tu reino. Nos has permitido conocerte a ti a través de tu Hijo Jesucristo. Nos has enseñado la riqueza que hay en tu reino. Algunos hemos llegado, Señor, como el hombre que se ha encontrado un tesoro, Señor, en el campo. Algunos hemos llegado porque tú pusiste en nuestro corazón el deseo, el anhelo, el de buscarte. Pero algunos no lo han encontrado, Señor. Algunos han vivido equivocados pensando que sí son cuando no son, que sí están cuando no están, que sí te conocen cuando en realidad sus vidas demuestran que realmente no te conocen. Oro por cada uno de nosotros y te pido humildemente, Padre amado, que nos enseñes, que nos muestres y que reflejemos con nuestra vida que realmente somos parte de ese reino, que vivamos agradecidos, con alegría, gozosos de lo que nos has permitido tener y de lo que, Señor, nos has dado. Te pido por mis hermanos que los fortalezcas y los ayudes y que en los momentos difíciles de sus vidas recuerden, Señor, que estamos, como dice Pedro, en esta tierra, pero solamente somos peregrinos, Señor, en esta tierra. No pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor, contigo. Y que mientras estemos aquí hemos de sufrir, hemos de pasar penurias, hemos de pasar por situaciones, pero en medio de todo esto, Señor, pido que nos ayudes y nos enseñes a gozarnos, a recordar lo bueno, justo y misericordioso que eres tú, a pesar de cualquier situación que vivamos, a pesar de cualquier situación en la que estemos, Señor, o vayamos a estar en un futuro, si tú así lo decides. Que siempre estemos confiados en ti, sabidos que tú tienes el control. Tenemos esperanza. No somos, como dice el Señor en tu palabra, de los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Aquellos que no te conocen, permíteles conocerte. Concédeles el enorme privilegio y la gran bendición que es conocerte.
Quita la venda de los ojos. Quita la dureza del corazón. Quita toda religiosidad, todo lo que estorbe. Permíteles conocer la verdad y, como dice tu palabra, serán libres. Gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia. Gracias. En el nombre de tu Hijo